Muy buenos días familia Achiote, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar estos wraps o estos burritos bien ricos rellenos de carne de cerdo, de verduras, una cosa espectacular que les va a fascinar, estoy segura. El primer paso es utilizar 300 gramos de carne de cerdo. Yo estoy usando la parte del cuello que tiene como más grasita y lo vamos a sazonar con aceite de oliva, media cucharada de mostaza, páprica, pimienta, orégano, cúrcuma, naturalmente también un poquito de sal, y vamos a dejarlo del día anterior sazonar muy bien. Lo pones en la nevera, dejas a que todos los sabores se integren con la carne y al día siguiente, como hoy ya ven ustedes acá en el video, lo que hacemos es sencillamente llevarlo a una sartén que está precalentada, bien precalentadita. Ponemos los trozos de cerdo y los vamos a asar muy bien. Si ustedes quieren pueden ponerle otro poquito más de aceite de oliva, yo le voy a dejar así para que él vaya soltando su propia grasa y se vaya cocinando así. De 5 a 7 minutos a fuego medio, vamos dando vuelta. Yo le di vuelta acá un poquito antes. Vayan chequeando, si puede ser antes, pues le van dando vuelta antes y dejamos y repetimos el proceso de 5 a 7 minutos hasta lograr el dorado que queramos. Ahora vamos a cortar medio pepino. Puedes retirar la piel si deseas, puedes retirar solamente un poquito de piel, obviamente como tú prefieras, y luego vamos a cortarlo en bastoncitos. Lo cortamos en bastoncitos para que sea mucho más fácil luego ubicarlos dentro del burrito o de nuestro envuelto o wrap. Luego un tomate, por favor un tomate que no esté muy maduro, un tomate grande, lo cortamos en rebanadas y luego cortamos por mitades. El siguiente ingrediente súper importante va a ser lechuga romana. Vas a usar 3 capas o 3 hojas si está muy grande. Si está muy pequeña, utiliza un poquito más, cortas finamente. Y vamos a utilizar también rúcula, aunque esto va a ser opcional. Si no lo tienes, no te preocupes. Ahora vamos a cortar muy bien cilantro. A mí me parece que el cilantro pues le da muchísimo sabor. Lo cortamos finamente y repetimos este proceso con aguacate, que el aguacate, mejor dicho, lo va a elevar a otro nivel, como hace siempre el aguacate. Ahora, mis corazones, pues la estrella principal que van a ser estas tortillas integrales que ustedes ya saben hacer. Si no han visto el video, por acá arriba se los voy a dejar. Reviso la carne está súper bien asada como yo quiero. Se ha retirado toda la grasa y está bien tostadita. Cortamos finamente tal cual como ustedes ven y con todos los ingredientes listos vamos a empezar. Vamos a poner a precalentar la tortilla no más de 2 minutos. Ojo, si la tuestas mucho, si la pones muy dorada, después se te va a partir cuando la dobles. Luego que le des vuelta vas a poner queso mozzarella y queso parmesano, pero si no tienes estos quesos vas a poner el queso de tu preferencia. Vas dándole vuelticas. Esto debe ser a medio bajo, fuego medio bajo, para que no se vayan a quemar. Y una vez veas que está ligeramente tostada, pum, la sacas para que no se nos vaya a tostar mucho. Y en un plato vamos a empezar a armar nuestro burrito o nuestro wrap. Vamos a ponerle primero pues la carne de cerdo. Esta carne sabe espectacular, súper clave que sigan todos los pasos que les indiqué. Luego ponemos el pepino y yo voy a poner también hummus o pasta de garbanzo o crema de garbanzo. Por acá arriba les dejo la receta. Lo voy a poner al lado de la tortilla y luego vamos a empezar a ubicar rúcula y mucha lechuga, tanta como ustedes quieran. Ustedes van a poner el relleno a gusto de ustedes. Posteriormente ponemos todo el tomate y una vez hayamos puesto el tomate, vamos a ir cortando pequeños trocitos de aguacate y los vamos poniendo encima. Siempre una capa encima de otra para que luego nos quede mucho más fácil cerrarlo. Terminas con un poquito de cilantro y ya estamos listos para sencillamente cerrarlo y disfrutarlo. Si ustedes quieren de pronto empacar esto y mandárselo ya sea para los niños o para su esposo o para algún familiar, pues súper importante que lo puedan empacar. Lo pueden doblar en papel mantequilla como este y una vez lo tengan listo pues sellan las puntas, cortan y así de fácil pues tenemos
un burrito o un wrap listo para llevar. Y listo, mis corazones, esta es la receta de hoy, unos wraps o unos burritos espectaculares, les va a encantar, estoy segura que sí. Si les ha gustado, yo los invito a que se suscriban a este canal, a que activen la campanita en la función de todos y por supuesto que me regalen un like. Les quiero decir que esta preparación es una de nuestras favoritas en casa, las preparamos a menudo, así que les dejo esta receta para que la hagan ustedes también. Al final, todos los ingredientes y cantidades usados. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, yo los espero en Facebook e Instagram. Un abrazo gigante, mis corazones. Chao.